Miren ustedes la diferencia, qué belleza gigante. Apagar el televisor a las 4 de la tarde. Bien, apagaré la televisión a las 4 en punto PM. El soporte, acuérdense que les dije que es hasta 80 pulgadas, soporta. Señoras y señores, mire el televisor, mire aquí, televisor viendo Giran TV, este televisor hermoso, mire, 30 pulgadas, una belleza, pero obviamente no, este no es, mire, es este otro aparato hermoso, gigante, que a comparación con este, mire cómo se ve. Esto es Giran TV. Estamos viendo a Giran TV en pantalla gigante, por decirlo así. Ya ustedes pueden observar ahí la diferencia, la dimensión de este aparato. Y obviamente estoy muy feliz porque, mire, para jugar Play apenas fue. ¿Cómo ven la imagen? Ustedes opinen ahí en los comentarios. Miren el chiquitolín, 30 pulgadas y este 70 pulgadas. Mírenlo, ahí tienen una dimensión más enorme, más detallada de él. Voy a organizarle un poquito el color porque ustedes ya notan que ahí el color es un poquito más apagado, este es un poquito más vivo, pero obviamente no le he hecho ninguna modificación. Miren ustedes la diferencia. Qué belleza gigante. Los colores, son más vivos, pero obviamente tengo que modificar los colores de este. Apenas lo estoy empezando, no conozco nada de esta tecnología. Para mí esto es sorprendente nuevo. Discúlpeme si me emociono, pero es que muy bacano. Ahorita les voy a dar los precios. ¿Cuánto cuesta esta belleza? Bueno, por cierto, el video que estamos viendo en pantalla es el Subiendo al Barrio La Sierra, que si no se lo han visto, se lo dejo aquí para que vayan y lo vean allá en Giran TV. Ya ustedes juzguen ustedes mismos, valgan la redundancia, cómo ven un poco el color. Ya traté de mejorarlo. Obviamente hay que tener algo en cuenta, la calidad de mi cámara no es muy bien, pero bueno, ahí uno le va cachareando un poquito. Ya le organicé un poco el color, mire, ahora se ve más opaco mire la diferencia de colores. Le enseño el volumen, bueno, ya puede ver la diferencia de colores un poco. Mire, se ve más vivo el grande que el pequeño, mire, ya lo mejoré un poco. Y el volumen... Y la idea es colocar siquiera 200 o 300 plantas medicinales, es muchísimo mejor que usted tomarse una acetaminofén. Ya ahora el color más vivo es este que este. Qué bacano, lo logré configurar bien. Lo pueden contratar por si alguien lo quiere. Qué bien. El 310-544-53 para que quiera colaborar. Ese número de teléfono es para que le colaboren al señor con el perrito que tiene cáncer terminal, lamentablemente el perrito. Ahora la última comparativa y me disculpan, miren los colores ahora sí porque el gran youtuber Luisito Comunica pues obviamente tiene una calidad de imagen y la mía que es de un celular de una gama baja no da para lo que exige este tremendo aparato que exige unos píxeles, una definición pura. Ahí poco a poco lo vamos cacharreando y vamos aprendiendo un poco. Mire ese color vivo, mire qué elegancia, la de Francia. En estos momentos, ya cuando ustedes vieron la comparación con el más pequeño, este aparatote, esta es la caja en donde viene. Entonces, antes de yo mostrarles la comparación, lo grabé aquí en estos momentos. Dice Smart TV pues 4K, Full HD, es LED. Y ustedes ven, esta es la caja donde viene. Mire mi pie comparado, mi zapato comparado con esa pantallota. Sí, TDT, televisión digital, bueno. Este televisor son 70 pulgadas, 1,77.8 centímetros diagonal, sin borde. Este es un pequeñísimo borde que tiene acá. Es más, en las especificaciones dicen que uno para cogerlo no lo puede apretar de acá, porque es que todo esto, uno cree que esto es borde y no, esto es una cinta que trae.
Bueno, y ahorita ya viene lo mejor, que es ensayarlo, meterse a YouTube, meterle el internet. Bueno, hay dos cosas. Si usted quiere, baja apretándole aquí, hacia arriba, hacia abajo, baja. Ve qué bien alumbra este bombillito cuando lo muevo. Vea qué bacano. Y le meto la clave. Bueno, esto dice que puede conectar dispositivos a su televisión y encenderlos. Bueno, el dispositivo móvil, pero esto lo cacharrearé después para que el video no se haga muy largo. Tipo de TV, seleccione el método de instalación para su televisión. El sonido se va a optimizar dependiendo usted donde tenga el televisor. Aquí muestra un soporte acá abajo y si es de pared. Obviamente nosotros no lo vamos a dejar ahí, lo vamos a colgar, por eso tenemos aquí está, mire. Este es el soporte para la pared, resiste hasta uno de 80 pulgadas. Yo no me quiero imaginar un monstruo de 80 pulgadas si este es de 70 y mire cómo se ve. Lo bueno de este control así es que mire, no tengo que estar moviendo así, dándole clic para mover, no. Sino que por ejemplo yo con esto ya llego a la letra de una vez, mire, de una vez se llega. Muy bacano esta inteligencia de hoy en día, la tecnología. Mire, aquí encontré hasta un canal de la bolsa, señoras y señores. Una elegancia interesante. Esto yo no sé, esto lo trae este coso porque yo no tengo cable, no tengo parabólica, nada de eso. Están hablando del dólar con el yen japonés, está en caída. Vea, yo no entiendo nada de esto. ¿Por qué tengo un canal japonés en estos canales? No entiendo. Aquí ya el televisor está instalado en la habitación. Yo ahorita les muestro cómo me lo instalaron, cómo quedó. Y esto tiene algo que se llama Air Mouse. El control yo lo puedo mover así con los botones como les había dicho. Pero si yo lo agito, aparece un cursor que es sino mover yo así el control y se va para donde yo quiera. Es mucho mejor que usted estar moviendo así uno por uno, no. En cambio, muevo el control, le aparece el cursor y yo voy a la ventana que yo quiero. Por ejemplo, aquí tenemos aplicación de Apple TV, tenemos Claro, YouTube, Amazon Prime, Netflix y esta aplicación que por defecto que se llama LG Channels. Esa aplicación es para poder usted tener televisión. Imagínense que los canales que al principio mostré que eran japoneses es porque tengo instalada esa aplicación, entonces tengo televisión en vivo. Aparte usted puede comprar muchos más canales acá. Entonces aplicaciones, que son pagas también. Tiene HBO Más, creo que está HBO Más, sí. Spotify. Tiene hasta juegos. Mire, Pac-Man. Hay una cosa que les voy a aprovechar de decir lo de los juegos. Entonces usted tiene un sinfín de entretenimiento con esta tecnología. Ahí arriba dice entretenimiento, juego, información y noticias. Descarga aplicaciones de noticias, vida, educación. Y aparte, lo de los juegos, usted puede sincronizar, por ejemplo, el control del Play con el televisor, sino por medio de Bluetooth. Este celular con el que estoy grabando esto, descargué la aplicación de LG que les va a aparecer aquí en la pantalla cuál aplicación es para yo, si el control se llega a dañar, el celular sirve el control. Aparte tiene algo que se llama mando por voz como Alexa. Por ejemplo, yo lo aprieto donde está bueno, ya que prendí la luz, mire. Aquí está el micrófono, yo lo aprieto y le hablo. Por ejemplo, subir volumen a 20. Ahí exactamente se subió a 20. Apagar el televisor a las 4 de la tarde. Bien, apagaré la televisión a las 4 en punto PM. Mire, me dice que lo apagará a las 4 en punto. No tengo que meterme en ajustes, apagar automáticamente, no. Sino que le hablo, es como una Alexa, digámoslo así. Colocar Netflix. Buscaré colocar en Netflix. Bueno, ahí ya me aparece Netflix. Tiene 3 entradas de HDMI. Yo puedo tener, bueno, ahí tengo el Play, puedo tener el computador también y puedo tener otras cosas conectadas. Es sino yo darle automáticamente ahí y se me pone, o sea, no tengo que estar que Safe conecte, no, sino que tiene 3 entradas, yo puedo tener los 3 aparatos conectados al televisor y es sino darle un clip y ya me meto al equipo que tengo conectado, al que yo desee. Aparte, cuando le pongo el play, automáticamente se me prende el play, no tengo que pararme a oprimirle el botón. Bueno, en el computador sí tengo que prenderlo para que me dé la imagen allí y meterle obviamente la clave del computador manual. Ir hasta el computador y meter la clave, pero eso es lo de menos. Eso es lo que les quería mostrar. Otra de las cosas que les quería enseñar, miren el soporte. El soporte, acuérdense que les dije que es hasta 80 pulgadas soporta. Se mueve hacia los lados.
con mucho cuidado. Eso sí, recuerden que esto no tiene casi borde. Ustedes pueden observar, toca cogerlo, mejor dicho, como así, para cuidar el televisor. Mire, poco borde, una pantalla bien enorme. Y ¿saben qué es lo mejor? Que yo lo puedo sacar bastante, casi que pegarlo a mi cama. Mire la cama ahí. Casi que pegarlo ahí, yo lo puedo sacar bastante. Lo único que nos falta para que quede bien bacancito es como una mesita que trae para colocar los dispositivos, pero eso lo vamos a conseguir más adelante. Vamos a ver dónde lo conseguimos. Y el soporte costó 150.000 pesos por de aparte y nos lo instaló unas personas pues muy profesionales. Por ejemplo, aquí lo acabé de sacar más. Él sale mucho más. Aquí yo lo giro para mostrarle a ustedes las entradas de dispositivos y aparte tiene para USB, 2 puertos USB. Tiene aquí como especie, no sé, eso es como micrófono, earphone si es que se pronuncia así. Este es un HDMI, voy a conseguir el otro para el computador y me queda uno libre para otro dispositivo, ya sea otro Play, etcétera. Tiene para la antena y acá abajo están las demás conexiones, entradas de video, las bananitas. Otra de las cosas muy buenas es que yo puedo conectar el mouse de mi computador al televisor, es sino conectar el aparatico que trae el mouse inalámbrico atrás del computador y ya queda conectado. Lo puedo manejar con el mouse también. También trae el canal de Disney, muy bacano, obviamente pagando. Nada es gratis, aquí está el canal de Disney. Bueno, la aplicación, el canal no es la aplicación y usted tiene que pagar. Son 35.000 pesos mensual, mucho más costoso que Netflix, pero la verdad por ahora estoy cómodo con Netflix, no hay plata para pagar tanto. Perdón, les recomiendo esta serie, 3%, mire, una serie muy buena de Netflix, buenísima. Mejor dicho, véansela porque es súper buena esta serie. Yo me he visto ya varias series, les puedo recomendar. De pronto algún día haré un video en YouTube recomendándoles series. Soy amante de las series y más también como los que tienen que ver con ciencia ficción también, espacio, viaje en el tiempo, por ejemplo, mercados financieros, muchas cosas. Yo veo de todo. ¿Qué les pareció el televisor? ¿Les gusta? ¿Vale la pena? El precio es altico, pero yo digo que vale la pena el entretenimiento. Con esto yo me despido. Díganme, ¿ustedes les pareció? ¿Les gusta este tipo de contenido? Regálenme un like y ahí abajo hay un botón de suscribirse que no es cobrando, es totalmente gratis y así no se perderán los próximos videos y así apoya a este canal. Esto es Giran TV. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.